palpitantes, ¿no? Es decir, el palpar el pulso y contar, ¿cierto?, el número de pulsaciones en un minuto solamente es una parte de la evaluación que hay que realizar. Tenemos que hacer, ¿cierto?, una evaluación mucho más completa. Considerando que este mnemotécnico voy a poder, ¿cierto?, recordar qué es lo que se tiene que apreciar, qué es lo que se tiene que valorar, ¿ya? Cuando comprimimos el trayecto de una arteria, ¿no?, contra un plano profundo, más o menos rígido, se percibe, ¿no?, la pulsación con facilidad. Generalmente lo hacemos ¿dónde? Pulso radial y el carotídeo, ¿no?, que son de fácil acceso. Pero hay que practicar los otros sitios porque pueden ser requeridos en situaciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer al sentir la palpación o al sentir la pulsación? Perdón. Uno, reconocer, ¿cierto?, esa pared de la arteria. Seguramente al palparnos sentimos diferencias porque todavía no estamos viendo, ¿cierto?, en el hospital pacientes, ¿no?, con alguna patología. Claro, eso es real. Sin embargo, si alguien tiene, ¿no?, algún adulto mayor en la casa, un abuelito por ejemplo, es bueno que palpen su arteria. La pared de los ancianos se vuelve más rígida, ¿ya? Y en algunos casos, por el acúmulo, ¿no?, de placas de ateroma, esa pared se vuelve irregular. Sobre todo cuando hay la arteriosclerosis, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que la pared se vuelve tan irregular que la comparamos como esa superficie, ¿ya?, al palpar la tráquea de pollo, ¿ya? Y esa es la sensación que uno siente cuando va palpando, ¿ya?, esa arteria. Entonces, esa anatomía es la que tenemos que aprender a reconocer. Después, contar el número de pulsaciones en un minuto no es lo recomendado en condiciones basales. En una emergencia está muy bien contar 15 segundos multiplicar por 4. Quiero hacerlo rápido. Pero en condiciones basales me tengo que dar el tiempo, ¿cierto?, para poder reconocer cualquier irregularidad que exista, ¿no?, en la palpación de ese pulso. Ahora, ahí viene la regularidad. Es decir, cuando sentimos esa expansión de la arteria, transcurre un tiempo determinado y viene otra expansión, ¿no?, y otra expansión. El intervalo entre las expansiones que estoy mencionando tiene que ser más o menos el mismo. De tal manera de que vemos que el pulso, ¿no es cierto?, es regular. Ahora bien, sentimos en algunos compañeros seguramente al palpar las arterias, no siento, ¿no?, muy débil su pulso. ¿Ya? Eso que está demostrando que la amplitud de ese pulso, ¿no?, está disminuida. En cambio, hay compañeros tal vez que al colocar los pulpejos ya siento con facilidad, ¿no? Y ahí vemos que la amplitud de ese pulso está aumentada. Vamos a ver que esto nos permite reconocer, ¿no?, la amplitud de los pulsos, nos permite reconocer los pulsos magnus, los pulsos, ¿no?, parvus. Es decir, un pulso que tiene aumento de la amplitud, vamos a llamarlo un pulso saltón, un pulso magnus, un pulso grande, ¿no es cierto? Pero cuando el pulso apenas se percibe, decimos un pulso pequeño, un pulso, ¿no?, parvus. Entonces, son características. Una paciente que ha sangrado, que está con hemorragia y que está con hipovolemia, tiene como mecanismo de compensación, ¿no?, el aumento de la actividad cardíaca por la descarga simpática, ¿no es cierto?, que trata de compensar. Como hay poco volumen, mando, ¿no?, mayor cantidad de frecuencias del corazón para que mande más veces, ¿no?, el volumen sistólico, de tal manera de que el pulso se acelera, ¿no?, se acelera. Pero como no hay mucho volumen, porque está perdiendo en el sangrado, ese pulso es rápido, pero también tiene poca intensidad. ¿Ya? Entonces un pulso acelerado, un pulso rápido, que lo vamos a ver, ¿no?, en lo que se conoce como pulso filiforme. Un pulso filiforme es un pulso de baja amplitud, pero con mayor frecuencia. Entonces, estas características me van a permitir denominar, ¿no es cierto?, a los diferentes pulsos que hay que aprender a reconocer, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, sentir esa amplitud que perciben al palpar una arteria. Todos los pulsos tendrían que ser de baja amplitud, o todos los pulsos tendrían que tener, ¿cierto?, una amplitud aumentada, pero todos, ¿no es cierto?, todas las pulsaciones las voy sintiendo de la misma manera, ¿ya? Entonces ahí hablamos de la igualdad. Entonces no es normal que un pulso tenga una amplitud marcada y luego, ¿no es cierto?, venga un pulso de baja amplitud y otro con una amplitud aumentada. Entonces, para poder hablar de igualdad, sea que esté disminuido o sea que esté aumentado, ¿no es cierto?, cual fuera la situación, todos deberían ser, ¿no es cierto?, de la misma amplitud. De no ser así, hablamos, ¿no es cierto?, de que no hay la igualdad
que corresponde en esa percepción. Y bueno, la onda que se forma en la expansión de esa arteria tiene un componente ascendente, tiene un vértice, ¿no es cierto?, un acme, y tiene una fase de descenso, ¿no es cierto? De tal manera que todos los pulsos tienen un pico, ¿no?, donde se puede percibir, ¿no es cierto?, el momento que expande, que se propulsa esa pared arterial. Sin embargo, vamos a encontrar que algunos pulsos pueden tener dos picos. Ya cambió la forma de la onda, ¿ya? De tal manera entonces que hay patologías que pueden dar la percepción, ¿no es cierto?, de estos dos picos ya en lugar de uno solo. Y es lo que también hay que determinar en lo que es el pulso. Por tanto, reconocer la pulsación no es tan fácil si no me doy el tiempo necesario de poder, ¿no es cierto?, evaluar de manera adecuada. Entonces, el AFITAF me va a recordar qué tengo que evaluar en la percepción de un pulso. ¿Cuánto es la frecuencia del pulso que vamos a considerar como normal? Muy bien. Entonces, la mayoría de los autores nos van a hacer referencia, ¿cierto?, que es de 60 a 90. ¿Ya? Sin embargo, recordando que la frecuencia del pulso guarda relación con la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Claro, si cada vez que el corazón se contrae, empuja la sangre, me expande la arteria, ¿no es cierto?, siento esa expansión, tendría que ser, ¿no es cierto?, similar o igual, ¿no? Entonces, no hay problema si nos quedamos con el 60-100, ¿ya? Considerando de que la frecuencia cardíaca habíamos dicho que es 60 a 100 por minuto, ¿no? No es lo mismo la frecuencia del pulso que la frecuencia cardíaca. No se olviden que para hablar de frecuencia cardíaca, ¿cómo es que valoro el número de latidos del corazón? ¿Cómo valoramos la frecuencia cardíaca? ¿Ya? ¿Y eso cómo reconoces cada vez? ¿Utilizando qué? Fuerte. Eso. ¿Ya? Entonces, la frecuencia cardíaca la valoramos, ¿no es cierto?, contando el número, ¿no es cierto?, de latidos que tiene el corazón en un minuto, mediante la auscultación. ¿Ya? Mediante la auscultación. En cambio, el pulso, ¿cómo valoramos? Mediante la palpación. Pues no es lo mismo, no es lo mismo. Sin embargo, la cantidad de latidos con la cantidad de pulsaciones, no, generalmente coinciden. Y digo generalmente porque hay patologías en las cuales no son lo mismo. Ya no tienen la misma cantidad las ondas de pulso que los latidos cardíacos. Pero en condiciones fisiológicas sí. Por tanto, ¿cómo se llama el aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto? Taquicardia. Y la frecuencia disminuida menor a 60, taquicardia. Entonces, ¿cómo se llamaría el aumento de frecuencia del pulso? Taquipnea, ¿cierto? No, taquifigmia, muy bien. Taquifigmia. ¿Y cómo se llamaría la reducción? Bradifigmia. ¿Ya? Pero en la parte clínica, en el hospital, no hacemos referencia a esa denominación, ¿no es cierto? Le controlamos el pulso, ¿cómo está? Está taquicárdico. Está tan arraigado, ¿no es cierto?, utilizar el término de taquicardia al aumento de la frecuencia del corazón, que lo asocian también con el aumento de frecuencia del pulso. Sin embargo, no es el término correcto, ¿no? Porque no es lo mismo el pulso que la frecuencia cardíaca. Taquifigmia, bradifigmia, ¿no? Bueno, entonces, habrá que considerar ese aspecto. ¿Qué más? La frecuencia del corazón varía de acuerdo a qué? A la edad. Pero también, ¿no es cierto?, eso va a determinar que la frecuencia del pulso sea distinta, ¿cierto? Sea distinta. De tal manera que, ¿cuántas veces se late el corazón en un minuto? 60 a 100. Si está disminuido, bradicardia, está aumentado, taquicardia, que son condiciones que se pueden dar en condiciones fisiológicas, ¿no es cierto? Si el paciente está en reposo, no necesita que lata, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia. Si el paciente está realizando una actividad física, la actividad cardíaca tiene que acelerarse para poder satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos que ahora han aumentado, ¿ya? Sin embargo, habrá que considerar que este 60-100 no es lo mismo a lo largo de la vida, ¿ya? El feto tiene una actividad cardíaca que nosotros la estimamos como normal entre 120 y 160. De tal manera que cuando hacemos la valoración obstétrica, ¿no?, a una embarazada, esperamos que el feto tenga un latido que esté entre esos parámetros. Si está menos de 120 es patológico. Pero en un adulto, encontrar una frecuencia, por ejemplo, de 140 o 100 sin que realice ninguna actividad física, esté en reposo, eso no es normal, ¿verdad? No es normal. Por tanto, no es lo mismo evaluar
en el paciente en las diferentes etapas de la vida, ¿ya? Es más, si un feto estuviera con una frecuencia de 70, que es lo habitual, ¿no es cierto?, en un adulto, ese feto se nos está muriendo. Entonces es muy poco probable incluso de intervenir de manera inmediata que ese niño salga vivo, ¿ya? Entonces es una interpretación totalmente diferente en cuanto a los valores o parámetros de acuerdo a la edad. Por tanto, si en la vida intrauterina está de 120 a 160 latido cardíaco que está considerado como normal, cuando este nace, ¿no ve? Ya no hablamos de feto, hablamos, ¿no?, del recién nacido, las primeras 24 horas, y del neonato, ¿no?, los primeros 28 días. Este neonato tiene que ir adaptándose a esta vida extrauterina y su corazón todavía sigue acelerado, ya, pero disminuye, ya es menos, ¿no?, de 100 a 150 incluso, pero va disminuyendo hasta que cuando llega la edad adulta está de 60 a 100. Lógicamente, el promedio que manejamos no está alrededor de los 70 latidos por minuto, pero depende, ¿no?, la actividad que vamos realizando. Eso es muy importante. Ahora, cuando lleguen a la pediatría van a ver los parámetros que maneja, ¿no?, el niño. Cuando lleguen a obstetricia van a ver otra fisiología. Cuando lleguen al adulto mayor, ¿no?, a ver geriatría, otra fisiología. Entonces, cada grupo tiene una fisiología que le permite adaptarse, ¿no es cierto?, a las características, ¿no?, de cada situación en particular. Ahora bien, un atleta que se va entrenando para realizar una actividad física regular, ¿no?, entrena ese corazón de tal manera que en cada sístole bombea, ¿cierto?, mayor volumen de sangre. Su volumen sistólico va mejorando, de tal manera que le permiten, ¿cierto?, poder hacer actividad para la cual se está, ¿no es cierto?, ejercitando o entrenando. De tal manera que si este paciente que realiza, ¿cierto?, una actividad de atletismo, que realiza una actividad deportiva, ya se encuentra en reposo, el corazón, si tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de bombear mayor volumen en cada sístole, lógicamente no se quiere, ¿no?, latir a una frecuencia de 70 por minuto para poder satisfacer sus necesidades cuando está, ¿no es cierto?, sin actividad física, cuando está en reposo. De tal manera que es común observar que atletas, ¿no es cierto?, presentan frecuencias cardíacas relativamente bajas. Hay pacientes que cuando controlamos, su frecuencia cardíaca está entre 50 y 60 por minuto, ¿ya? Y 50, como habíamos mencionado hace rato, que era bradicardia, ¿no es cierto? De tal manera que en ese caso no vamos a considerar mucho la actividad física que realizan las personas para poder catalogar, ¿no es cierto?, como algo fisiológico o no. En algún semestre, ¿no?, que estábamos aquí, por ejemplo, teníamos uno de sus compañeros, ¿no?, que era estudiante en esa época, y cuando se le controlaba la frecuencia cardíaca estaba entre los 47 latidos por minuto, ¿ya? Y ahí surgía la necesidad, ¿no es cierto?, de averiguar el antecedente, si realizaba o no práctica deportiva, si hacía alguna disciplina, ¿cierto?, si era atleta, y no es eso. Entonces, ese 47, ¿cómo lo vamos a interpretar? Aunque era joven, patológico, ¿no es cierto?, patológico. Entonces tenía una bradiarritmia, ¿cierto?, y ahí consistía averiguar, ¿cierto?, qué tipo de bradiarritmia es lo que tenía el paciente, ¿no? Bueno, pero si tengo un atleta y le encuentro la frecuencia de 50, ¿no es cierto?, no me voy a preocupar, considerando que eso puede ser considerado como fisiológico. Pero tampoco lo puedo, ¿cierto?, pasar por alto y hay que no descartar cualquier problema también cardíaco, eso es cierto. Pero ahí va, no siempre vamos a encontrar el 60-100 en nuestros pacientes, razón por la cual, ¿cierto?, tiene que verse el contexto general y evaluarse, ¿no? Bradipigmia, entonces estamos viendo menos de 60 pulsaciones, taquipigmia, más de 100 pulsaciones. Hay factores que pueden disminuir la frecuencia cardíaca y por tanto disminuir la frecuencia del pulso, sí. Hay condiciones que pueden aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la frecuencia del pulso, sí. De tal manera, ¿no es cierto?, el consumo del tabaco, del café, del chocolate, ¿no?, aumenta la frecuencia cardíaca, por tanto aumenta la frecuencia del pulso. Y lo mismo, el hipertiroidismo, ¿no?, una condición patológica, me va a acelerar, ¿no es cierto?, la actividad cardíaca y también me aumenta la frecuencia del pulso. Pero hay patologías como el hipotiroidismo, ¿no?, las bradiarritmias que mencionaba, ¿no?, donde el nodo sinusal se ve afectado en cuanto a la frecuencia de envío de los impulsos nerviosos, ¿no es cierto?, a ese sistema eléctrico del corazón que haga que tenga una frecuencia disminuida, lo propio, ¿no?, tendría que considerar. Ahora, hay patologías,
¿no es cierto?, que las tengo que considerar en relación a situaciones especiales. ¿En qué sentido? Hay que pensar que cuando el paciente tiene fiebre, ya cuando hay fiebre, existe una relación con la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que por cada grado centígrado arriba de 37 grados, ¿ya?, la frecuencia del corazón se acelera. ¿En cuánto? En 10 a 15 latidos de más, ¿ya? De más. Por tanto, si tengo un paciente que está con 39 grados centígrados, mi paciente está con 130 latidos por minuto, lo puedo, ¿no es cierto?, considerar que eso es fisiológico, ¿no es cierto?, fisiológico. Pero yo tengo que considerar de que la causa de la fiebre, claro que es patológico. Buscar, ¿no es cierto?, qué está provocando esa fiebre. Pero producto de la fiebre va a ir acompañado, ¿no es cierto?, de un aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia del pulso. Por tanto, esa relación tiene que existir ya considerando la valoración que realicemos en el hospital. Muchas evoluciones, ¿no?, nuestros internos pues las realizan de memoria, o por qué no decir, hasta a veces no, se inventan, y no vemos esa relación. Paciente que está con 39 grados está con frecuencia cardíaca de 80, de 70. No hay una relación, ¿no es cierto?, considerando lo fisiológico que tiene que acontecer frente al aumento de temperatura. Pero hay patologías que se enmarcan dentro de lo que, ¿no es cierto?, la excepción a lo que estoy haciendo mención. En la fiebre tifoidea se puede observar que hay un aumento de la temperatura bastante considerable, mayor incluso a 39 grados, que no va acompañado de la frecuencia cardíaca. Tengo un paciente que está con 39 grados y su frecuencia cardíaca póngase que esté por 80 o por 90 latidos por minuto. En este caso, ese paciente con 90 latidos por minuto, ¿ya está con bradicardia? No, porque bradicardia hemos dicho menos de 60 latidos por minuto. No está con bradicardia, pero tiene la frecuencia cardíaca que se espera para ese nivel de temperatura. Está con 90, tampoco, porque hemos dicho que es de 60 a 100. Y en una fiebre, ¿qué tenía que haber pasado? Tiene que aumentar, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenía que haber aumentado? 10 o 15, ¿no?, por cada grado centígrado. Está con 39, hay 2 grados centígrados por encima de 37. Entonces, esa paciente ya está, ¿no?, con una taquicardia antes. Entonces, ahí usamos el término de bradicardia relativa. Bradicardia relativa. ¿Qué quiere decir? Que está con una frecuencia cardíaca más baja de la que debería estar, ¿no es cierto?, para el nivel de temperatura que ostenta su cuerpo. ¿Ya? Y esa denominación de bradicardia relativa es un dato bien característico de la fiebre tifoidea. Entonces van a encontrar, ¿no?, en el siguiente semestre diversos cuadros, ¿ya?, patológicos, porque van a entrar a avanzar los síndromes, ¿ya?, que ya les va a empezar a, ¿no?, profundizar el conocimiento de diversas patologías, ¿ya? Lo que interesa es que ya puedan aplicar algunos términos médicos, que puedan, ¿no es cierto?, ya estructurar algunos diagnósticos presuntivos, que es lo que se busca, ¿no?, con este semestre. Bueno, entonces, puede ser que haya la bradicardia relativa, ¿no?, en condiciones patológicas como la fiebre tifoidea. Hay que evaluar los pulsos en diferentes regiones que hemos visto, y bueno, la amplitud del pulso se puede ver alterada, hemos dicho, ¿se acuerdan? Un pulso que tiene el aumento de la amplitud, ¿no?, aumento de la amplitud. Y bien estoy apoyando los dedos, ya percibo, ¿no?, la expansión de la arteria, la percibo con facilidad. Y hablamos de un pulso magnus, hemos dicho, ¿no? ¿Qué puede provocar que el pulso sea amplio? ¿Qué puede provocar, ¿cierto?, que el pulso sea grande, ¿no? La mayor actividad, ¿no?, de ese corazón. Por ejemplo, en una persona que hace actividad física, claro que va a haber un cierto mayor amplitud. En un paciente hipertiroideo, aumenta la amplitud. Paciente con fiebre, aumenta la amplitud. El consumo de las sustancias que he mencionado, ¿no es cierto?, el alcohol, el tabaco, el café, puede, ¿no?, también afectar. ¿Ya? La fiebre, una emoción fuerte, bueno. En cambio, un pulso que disminuye la amplitud, un pulso pequeño, ¿no es cierto?, ¿cómo se va a llamar, hemos dicho? Pulso parvus, dijimos, ¿no? Parvus. Es un pulso de baja amplitud, pero que la vamos a sentir ya de manera regular, sí. No, lo que está alterándose es la expansión de esa arteria, la amplitud de esa onda, ¿no es cierto?, de expansión. Por tanto, un hipotiroideo, ¿no es cierto?, podrá tener esa amplitud disminuida. Un paciente que tenga, ¿no es cierto?, una
cardiopatía, ¿no? Insuficiencia cardíaca podría también tener esa amplitud disminuida, ya en lo que hacemos referencia, ¿ya? En este caso, la fase ascendente, ¿no? Se da de manera rápida, llega al pico y también baja rápido, ¿ya? Es un pulso magnus, es un pulso grande, pero que tiene, ¿no es cierto?, la característica de que la onda de pulso, ¿no es cierto?, se presenta de manera rápida y luego nuevamente baja rápido, ¿ya? Luego comienza la siguiente onda, llega al pico rápido y también baja rápido. A diferencia de esta que va subiendo, ¿no?, progresivamente, llega al pico y baja de manera progresiva también. A esto se llama un pulso Celer, ¿ya? Pulso Celer. El pulso Celer, entonces, es un pulso que llega rápidamente, ¿no es cierto?, al acné o al pico, ¿no? Y luego desciende también rápido. Un paciente con insuficiencia aórtica, ¿ya? Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre va a salir rápidamente, ¿no es cierto?, hacia la arteria, ¿no?, desde el ventrículo, porque no hay un obstáculo que le dificulte la salida. Pero cuando el ventrículo se relaje, cuando termine la sístole, la sangre también, ¿no es cierto?, parte de sangre que está en la aorta vuelve, ¿no es cierto?, a la ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque esa válvula no se cierra de manera adecuada. Por tanto, no, esa onda rápidamente también cae. Entonces, este pulso Celer, ¿ya?, lo vamos a encontrar principalmente en qué valvulopatía. En la insuficiencia aórtica, porque la válvula aórtica, ¿no es cierto?, no se cierra de manera adecuada. Y cuando termine la sístole, la sangre también va a volver en gran parte hacia el ventrículo izquierdo nuevamente, ¿ya? Eso es muy importante. Es muy característico de la insuficiencia aórtica. ¿Qué tipo de pulso tendríamos que considerar, ya, si es que la válvula aórtica estaría estrechada, estuviera parcialmente cerrada? Estenosis aórtica. Cuando el ventrículo se contraiga, ¿la sangre va a poder salir fácilmente a la arteria o no? No. Entonces hay un volumen disminuido de sangre que sale propulsada, ¿cierto?, hacia la aorta. Entonces, ¿qué tipo de pulso vamos a encontrar? ¿Un pulso magnus o un pulso parvus? Parvus tendría que ser, ¿cierto?, un pulso de baja amplitud. ¿Por qué? Porque si el ventrículo se está contrayendo, ¿cierto?, y no puede salir la sangre porque la arteria, la válvula está cerrada, ¿cierto?, está fibrosada o está estenosada, entonces el volumen sistólico está disminuido. Entonces el pulso tiene baja amplitud, ¿ya? Pero de manera muy particular, ese pulso, ¿no es cierto?, que estoy mencionando, tiene la característica: la sangre tiene dificultad para salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Por tanto, sale lentamente, ¿ya?, lo que hace que tarde en llegar al acné, al pico. Y luego baja, ¿no es cierto?, lógicamente, en lo que es el pulso. Entonces, este retraso en llegar, ¿no es cierto?, al pico de esta onda, ¿ya?, se conoce como pulso tardus. Tarda, ¿no es cierto?, en llegar hacia el acné, ¿ya? Esta onda tarda en llegar hacia el vértice. Y eso es lo que se conoce como una variante del pulso parvus, que sería el pulso tardus. Entonces, ¿qué valvulopatía voy a sospechar si evidenciamos pulso tardus? Estenosis aórtica. Y si encuentro un pulso, ya, Celer, ¿en qué valvulopatía voy a pensar? Insuficiencia aórtica, ¿no? Otro tipo de valvulopatía que está afectando la misma válvula, ¿no es cierto?, que está afectando la misma válvula. Entonces, si yo les digo, las válvulas auriculoventriculares o las sigmoideas se pueden afectar, ¿no?, en la fiebre reumática, y afectarse de diferente manera, ¿ya? O hay insuficiencia o hay estenosis. Por ejemplo, la válvula del lado izquierdo, ¿cómo se llama? La válvula auriculoventricular del lado izquierdo, ¿cómo se llama? Mitral. La válvula mitral, si está estenosada, si está fibrosada, no permite que se abra de manera adecuada. La sangre en la diástole del ventrículo no pasa de manera fácil. Por tanto, el ventrículo izquierdo no se va a llenar de manera adecuada, ¿no es cierto?, en la fase diastólica.
Cuando este ventrículo se contraiga, ¿no es cierto?, va a haber un menor volumen de sangre que va a ir a impulsar a la aorta, ¿no es cierto?, porque no se está llenando adecuadamente. ¿Qué tipo de pulso voy a encontrar en una estenosis mitral? Magnus, parvus, ¿cuál de los dos? Parvus. Su pulso va a ser de baja amplitud, porque está bombeando menos sangre, ¿no es cierto?, menos sangre. Por tanto, seguramente, cuando les toque, ¿no es cierto?, avanzar valvulopatías, porque son 8 valvulopatías que hay que aprender, ¿no? Estenosis, insuficiencia de la tricúspide, de la mitral, de la pulmonar, de la aórtica, ¿no? Hay que reconocer varios signos, ¿ya? Y uno de ellos justamente está relacionado al tipo de pulso que podamos encontrar en nuestros pacientes, ¿ya? Pulso parvus, entonces, hemos dicho, ¿no es cierto?, por ejemplo, está la estenosis mitral, entonces me puede llevar, ¿no es cierto?, al pulso parvus. Mientras menos llenado tenga, ¿no es cierto?, ese ventrículo izquierdo, le estamos reduciendo la precarga, ¿no? Cualquier factor que reduzca la precarga siempre va a estar asociado a que hay menor volumen sistólico. Si hay menor volumen sistólico, el pulso tiene menor amplitud. Ahí hablamos de parvus, ¿ya? Ahí hablamos de parvus. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué más? Un pulso Seller siempre asociamos a la insuficiencia, ¿ya? A la insuficiencia. Sin embargo, dependerá también de qué valvulopatía para poder asociar, ¿cierto?, las características, ¿ya?, en relación al pulso para que vayamos recordando. ¿El pulso es regular o no? Ustedes han palpado a sus compañeros, ¿no?, el pulso radial. ¿Cómo sentían las ondas? ¿A qué llamamos regular? Que una onda y otra onda y otra onda tienen periodos de intervalo similares, ¿no es cierto? Similares. Entonces, cuando sentimos el pulso, tenemos que sentir que esa expansión tiene que estar de manera regular, ¿no es cierto?, en la percepción. ¿Cómo han sentido la onda de pulso? ¿Es regular o hay diferencia? Hay pequeña diferencia. Entonces no es tan exacto, no es tan igual. Y ahí viene, ¿cierto?, el tema de que tendríamos que realmente palpar, les decía, ¿no?, quedarnos ahí sintiendo el pulso, el minuto, y poder reconocer esas características. El pulso no es ya regular. Hay una ligera, ¿no?, diferencia. Tenemos que asociarnos unos mnemotécnicos, ¿ya? Vamos a encontrar Betty para hablar de la frecuencia del corazón y por tanto también la frecuencia, ¿no?, del pulso que tenemos que evaluar. Y idea en la amplitud, ¿ya? Idea en la amplitud. La frecuencia cardíaca se ve afectada por la actividad respiratoria, ¿ya? ¿Ya? Hay una relación entre la respiración y la frecuencia cardíaca. En el sentido de que cuando el paciente inspira, ¿qué pasa con la caja torácica? Se expande. ¿Qué pasa con la presión que hay en la caja torácica? ¿Disminuye o aumenta? Eso, la presión es inversamente proporcional, ¿cierto?, al volumen. Si el tórax se expande, su presión disminuye. Si el tórax se retrae, su presión aumenta. Entonces, si se expande, su presión disminuye. ¿Eso qué favorece? Que la sangre retorne con mayor facilidad a la aurícula derecha, ¿ya? Por tanto, le va a aumentar el volumen de sangre que le va a llegar, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando el corazón o cuando el tórax se retrae en la expiración, la presión aumenta, lo que dificulta que la sangre vuelva, ¿no es cierto?, hacia el corazón. Son fenómenos fisiológicos que hay que considerar. Por tanto, hay una relación estrecha corazón, ¿no es cierto?, y la función respiratoria. Ahora, o ventilatoria, ¿no? Función ventilatoria. ¿Qué tenemos que asociar de manera fisiológica? Que hay una relación también en la actividad cardíaca, en su frecuencia, con las fases de la ventilación. Encontramos una ligera disminución de la frecuencia cardíaca en la expiración. Bradicardia en expiración, taquicardia en inspiración. En la inspiración el corazón se acelera ligeramente y en la expiración hay una ligera disminución de su frecuencia cardíaca. Por tanto, al auscultar el corazón, ¿ya?, y al relacionarla con las fases de la ventilación, tengo que encontrar esta ligera diferencia. ¿Qué pasa con la amplitud del pulso? Y aquí estamos encontrando idea en la inspiración. ¿Cómo está la amplitud? Disminuida.
Y en la expiración, ¿cómo está la amplitud? Aumentada. Entonces, idea, en la inspiración disminuye y en la expiración aumenta la amplitud, ¿ya? De tal manera que son fenómenos fisiológicos que los tengo que relacionar. Por tanto, si me dicen, ¿qué pasa con la amplitud de la onda del pulso durante la expiración? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la amplitud de la onda del pulso en la expiración? Ya, idea, ¿no es cierto? Aumenta, ¿ya? Aumenta. Eso es lo que tienen que recordar para su evaluación cuando abordemos lo que va a variar la amplitud del pulso. Con sus compañeros, sus cositas que han caído. Bueno, entonces, ya, pulso amplio, pulso magnus, habíamos dicho, ¿no es cierto? Que era aumento de amplitud, ¿no es cierto? Aumento de amplitud. Una embarazada, una paciente hipertiroidea, el ejercicio, ¿no es cierto? Puede provocarme. Pulso Seller o de Corrigan, que habíamos dicho, ascenso rápido y descenso rápido, ¿no? De la onda de pulso, ¿se acuerdan? ¿En qué patología hemos dicho que se encontraba? ¿Insuficiencia de qué válvula? Mitral. Aórtica. Aórtica, ¿cierto? No se olviden que la eyección del ventrículo es por la aorta, ¿no? Entonces aquí estoy corrigiendo de manera específica insuficiencia aórtica. Ya, no les voy a poner cardíaca. Porque la insuficiencia cardíaca termina, ¿no es cierto?, cualquier valvulopatía llevándome al final, ¿no? Sean las estenosis o la insuficiencia de diferentes válvulas me llevan a la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia aórtica, estamos haciendo mención y corrección a las diapositivas. Entonces, ¿se acuerdan que era un pulso parvus? Pulso pequeño. ¿No es cierto? Encontrábamos en las estenosis de las valvulopatías, encontrábamos, ¿no?, en el hipotiroidismo, encontrábamos, ¿no es cierto?, en condiciones donde el volumen sistólico estaba disminuido, ¿no? ¿Qué era el pulso filiforme? Habíamos dicho hace rato, un pulso rápido, pero de baja amplitud. ¿En qué caso hemos dicho que se veía el filiforme? En la hemorragia, en el choque hipovolémico, ¿ya? En un paciente que está con hemorragia, me va a costar sentir el pulso. No solamente tiene un pulso parvus, va a tener un pulso acelerado. Entonces le llamo filiforme, ¿ya? Filiforme. Un pulso tardus, ¿se acuerdan? Dijimos, va a tardar en llegar, ¿no es cierto?, al vértice. ¿Cómo se llamaba? Tardus, ¿no? Hemos dicho, tardus. ¿En qué valvulopatía se encontraba? Estenosis aórtica. Aórtica, ¿no? Estenosis aórtica. Bueno, ahora, idea es fisiológico. Petty es fisiológico. Pero esta variación no es tan marcada, no es tan, ¿no es cierto?, tan pronunciada. Y eso tengo que considerar. Es muy sutil. Por tanto, me tengo, ¿no es cierto?, que considerar la evaluación que no cuesta, nos cuesta al principio, es difícil al principio de reconocer lo que estamos mencionando. Si no palpo, si no percibo de manera, ¿no es cierto?, adecuada. Un minuto tengo que sentir y tratar de reconocer esas diferencias, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, veo el idea, pero de manera muy marcada, ¿no es cierto? Aquí en inspiración, ¿cómo está la amplitud? Disminuida. En la expiración está aumentada, pero es muy marcada la diferencia, ¿no es cierto? No es como hace rato que no estaba tan pronunciado. Entonces, esto también podemos encontrar en condiciones patológicas, ¿ya? Eso se llama pulso paradójico de Kussmaul. Pulso paradójico de Kussmaul. ¿Ya? Si ustedes se fijan, estoy viendo lo fisiológico, pero más acentuado, más marcado. El idea está presente en este cuadro patológico que corresponde al taponamiento cardíaco, ¿ya?, o a la pericarditis constrictiva. Entonces, en el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, podemos encontrar el idea, pero mucho más acentuado. Entonces es bien fácil de poder percibir. Aquí vamos a hablar ahora de una triada. Ya, para los que asisten, ¿no es cierto?, a las clases de manera regular, vamos a siempre considerar algunos aspectos. La triada de Beck. ¿Cuál es la triada de Beck? La triada de Beck la asociamos al taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Esto ha llevado ya a su soporte básico de vida. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? No se olviden que rodeando al corazón
tiene una envoltura, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa envoltura? Pericardio. El pericardio tiene un componente fibroso, ¿no es cierto?, que rodea. Pericardio fibroso, eso lo lleva en anatomía, debió ver, ¿no? Y por dentro tiene una serosa, ¿no? Pericardio seroso. Pero tiene su envoltura, el pericardio, ¿ya? De tal manera que hay un espacio virtual, ¿no es cierto?, la cavidad pericárdica. Digo virtual porque las dos láminas están pegadas, ¿no es cierto? La serosa que reviste la superficie del corazón, como también la que reviste este pericardio fibroso, están pegados. Ahora, si existiera alguna lesión que empiece a provocar que la sangre se acumule en esta cavidad, ¿no? Eso es lo que se conoce como el taponamiento cardíaco. Presencia, ¿no es cierto?, de un contenido, en este caso la sangre, dentro del espacio pericárdico. Este corazón se va a poder expandir de manera adecuada para llenar sus aurículas y por tanto los ventrículos. No. Entonces, su llenado ventricular va a estar disminuido, ¿no es cierto? Cuando se contraiga, va a poder propulsar entonces la misma cantidad de sangre que lo hacía en condiciones normales. Tampoco. Si la sangre no puede retornar a la aurícula derecha, porque toda la sangre de mi cuerpo llega a la aurícula derecha por las cavas superior e inferior y por el seno coronario, ¿cómo van a estar las venas del cuello si no pueden volver la sangre de la cabeza, del cuello y de la parte superior del tórax hacia la aurícula derecha? Ingurgitadas. Entonces, si hay un taponamiento cardíaco, voy a ver ingurgitación yugular. Es que la ingurgitación yugular no es exclusivo de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no es cierto? También la puedo ver en el neumotórax, también la puedo ver ahora, como pueden ver, en el taponamiento cardíaco, o también la vemos en el tumor de un mediastino. ¿Se acuerdan de la fascis venosa, fascis mediastínica? Hemos hablado de ingurgitación yugular. ¿Pero qué me significa entonces la ingurgitación yugular? Dificultad de retorno venoso, ¿no es cierto?, a la aurícula derecha. ¿Qué más tendríamos que encontrar en el taponamiento cardíaco? 1. Ingurgitación yugular. 2. Si su volumen sistólico está disminuido, disminuye el gasto cardíaco. ¿Eso cómo afecta a la presión arterial? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. El paciente va a estar con hipotensión. Disminuye la presión arterial. Otro componente. Ausculto el corazón. ¿Cómo están los ruidos cardíacos? ¿Los escucho con facilidad? ¿Me cuesta escucharlos? Están apagados, están lejos, ¿no es cierto? Están suaves, no los escucho fácil. Primero, porque las cámaras no se están llenando bien, ¿ya? Las presiones, ¿no es cierto?, no son las mismas que condiciones fisiológicas. Otro, la sangre está alejando del tórax, de la pared torácica. Cuanto más lejos del tórax, lo escucho más difícilmente. Ruidos cardíacos apagados, decimos, ¿no? Ruidos cardíacos apagados. Esa es la tríada de Beck. Si tengo un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, se ha chocado con la movilidad, ha impactado el tórax con su volante y ahora viene taquicárdico, taquipneico, está con ingurgitación yugular, está con hipotensión, ¿ya? Los ruidos cardíacos están de difícil auscultación. Tríada de Beck, ¿cuál es mi posible diagnóstico? Taponamiento cardíaco. Entonces ya tienen una triada para poder, ¿no es cierto?, aprender, ¿ya? Si valorara el pulso, ¿qué tipo de pulso voy a encontrar en ese paciente? Voy a encontrar pulso paradójico de Kussmaul. ¿Qué caracteriza al pulso paradójico de Kussmaul? Es un pulso alternante, donde voy a encontrar idea. En la inspiración, disminuye. En la expiración, aumenta. ¿Ya? Eso tengo que encontrar. Ese es el pulso paradójico de Kussmaul, que me está demostrando de manera exagerada lo fisiológico, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, ¿no? Que en este caso va a ser fácil poder reconocer esa situación. Bueno, entonces la ingurgitación yugular la hemos mencionado y bueno, si tiene la onda de pulso 2 picos, ¿no es cierto?, 2 picos sistólicos, hablamos del bisferiens, ¿ya?, como una característica. ¿Qué más? Esto lo van a pasar lo que estoy pasando por de manera rápida, ¿ya? Los pulsos que he mencionado quiero que aprendan. ¿Qué es un Magnus? ¿Qué es un Parvus? ¿Qué es un Seller? ¿No es cierto? ¿Qué es un Tardus?
que es el filiforme, ¿no? Eso quiero que los aprendan bien, y las patologías en las cuales están asociados, ¿ya? Bueno, ¿qué es la presión arterial? La fuerza que la sangre ejerce contra la pared de las arterias, ¿no? Que era más elevada en la sístole, era más disminuida en la diástole, ¿no? Por tanto, hay una presión sistólica, una presión diastólica, ¿no? Sistólica y diastólica, ¿no? ¿Cómo valoramos la presión arterial? Con el uso del esfigmomanómetro. No vamos a detenernos mucho aquí porque eso lo hacen en el gabinete. Hay tensiómetros de tipo aneroide, de tipo electrónico, hay de tipo, ¿cierto?, de mercurio, ya, que se utilizan. Necesitamos un estetoscopio. Hay el método palpatorio, el método auscultatorio que me permite valorar la presión arterial. El método palpatorio que me permite valorar sistólico o diastólico. Solo la presión sistólica, ¿no? Y el método auscultatorio me permite valorar los dos, ¿no? Tanto sistólico como diastólico. ¿Qué tengo que hacer para valorar la presión arterial? Paciente sentado, ¿no? Paciente sentado, con los pies apoyados en el suelo, no tienen que estar cruzados, ¿ya? Tiene que estar con el antebrazo apoyado en una mesa, en una superficie, el brazo a la altura del corazón, ¿no? El brazo a la altura del corazón. Tenemos que considerar entonces que el paciente también puede estar en decúbito dorsal o supino. Las dos me permiten apreciar, ¿no es cierto?, la presión arterial. Y una vez que está posicionado el paciente, considerar 30 minutos de no haber ingerido alimentos, ni haber consumido tabaco, 15 minutos de no haber realizado actividad física, y puedo tomar una presión arterial en condiciones basales. Puede estar sentado, puede estar recostado. ¿Qué tengo que hacer? Sentir pulsos. ¿Qué pulso tengo que percibir? El pulso radial, ¿no? El pulso radial. ¿Qué otro pulso? Braquial. Para saber dónde voy a acomodar, ¿no es cierto?, el estetoscopio, ¿no? Y dónde voy a palpar, ¿no es cierto?, el pulso de la arteria radial. Eso tengo que hacer. Después tengo que ver mis equipos. Verificar, ¿no es cierto?, que no esté descalibrado mi tensiómetro, ¿no ven? Tengo que ver el estetoscopio, prepararlo, alistarlo y tenerlo listo para poder utilizarlo, ¿no es cierto?, que es lo más importante. ¿Qué más tenemos que considerar? Aplicar el manguito, ¿ya? No tiene que estar muy ajustado. ¿Cuántos dedos tiene que ingresar entre el manguito y el brazo? Un dedo, ¿no es cierto? ¿Ya? Máximo 2, ¿no? Ya no pueden entrar 3. ¿Cuántos dedos tiene que estar el borde inferior del manguito por encima del pliegue del codo? Tiene que estar por lo menos 2-3 dedos, ¿no ve? Es el espacio que necesito para colocar el estetoscopio. El estetoscopio no se coloca debajo del manguito, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, el manguito está en el pliegue del codo, ¿no? ¿Cómo voy a poder aplicar en el trayecto braquial, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Después, ¿qué más? Se va haciendo la valoración. Primero, se valora el método palpatorio, ¿no es cierto? Palpatorio. Y en el palpatorio hay que, ¿no es cierto?, hacer lo siguiente. Percibir el pulso radial. Se insufla. Se percibe el pulso, se insufla, se percibe el pulso, se insufla. Dejo de percibir el pulso, ¿qué tengo que hacer ahora? 30 milímetros de mercurio más, ¿no es cierto? Insuflar. Insuflo 30 más y luego abro la perilla. Tiene que percibirse el pulso nuevamente. En el momento que se percibe el pulso, me fijo, ¿no? ¿Qué presión corresponde? Esa es la presión sistólica. En pacientes que están con hemorragia, la presión diastólica es difícil de percibir, ¿ya? Pacientes con choque hipovolémico, muchas veces solo llegamos a percibir la presión sistólica. Por tanto, ¿cierto?, me puede ayudar en esa situación. Como también me va a ayudar a establecer cuánto es la presión sistólica de este paciente, para que no le insufle a 200, como antes hacíamos. A todo paciente le colocábamos el manguito, insuflábamos a 200, colocábamos el estetoscopio, abríamos la perilla, ¿no es cierto?, y percibíamos los ruidos de Korotov, ¿no?, para determinar la sistólica y la diastólica. A todos los 200. Y si tengo un paciente que maneja presiones bajas, hay personas que manejan presión de 160, por ejemplo. Imagínense la incomodidad que le creamos, ¿no?, insuflando a niveles tan altos la presión. Por tanto, me permite determinar la presión sistólica para que a partir de ello pueda hacer la valoración, ¿no es cierto?, con el método auscultatorio, ¿no?, que eso lo hacen ustedes en el gabinete. No debo colocar el estetoscopio debajo del manguito, no debo aplicar el pulgar, ¿no es cierto?, encima de los dispositivos, no tengo, ¿cierto?, que estar elevando el antebrazo, ¿ya? El manómetro tiene que estar a la vista mía, no tiene que estar colocado en el brazalete, ¿no?, y lejos del alcance de poder visualizar
los valores. Esta no necesito que la aprendan. Hay varias clasificaciones que tenemos de la presión arterial. Esta sí quiero que la aprendan. La Asociación Americana de Cardiología, la ACA, en 2017 nos plantea esta clasificación que es bastante completa, ya que es bastante completa. La Sociedad Internacional de Hipertensión en 2019 saca otra clasificación, el 21 la actualiza otra, y vamos a encontrar que hay varias, ¿no?, organizaciones internacionales que van sacando sus clasificaciones. Pero esta es bastante didáctica, es bastante completa y no es difícil de aprender, ¿ya? Para empezar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya me está indicando parámetros. La presión sistólica en condiciones normales debe ser menor de 120 y debe ser menor de 80 la diastólica. Por tanto, si tengo un paciente que está con presión de 110-70, eso es normal. Si llega otro paciente que está con presión de 100-60, eso es normal, porque no alcanzaron, ¿cierto?, valores del 120 y el 80. Pero cuando alcanza el 120, ya es patológico, ¿no es cierto? Ya considerando que la sistólica ya muestra datos de que la presión se está empezando a elevar a partir de este parámetro. Y a partir de aquí van a subir de 9 en 9. ¿Qué quiere decir? Que de 120 hasta 129, la sistólica ya la considero como presión arterial elevada. No es hipertenso, pero su presión ya se está elevando, ¿ya? Y hay que empezar a monitorizar, y hay que empezar a controlar bien a este paciente. La diastólica puede estar menos de 80, ¿no es cierto?, como parte de la evaluación. No repito el valor de 129, 130. 130 ya es hipertenso, ya considero hipertenso en el paciente con 130. Hipertensión grado 1 de 130 hasta 139, de 9 en 9 vamos a subir a 8. Y aquí ya la presión ya es 80 hasta 89, de 9 en 9. Aquí ya llega a 140, porque no repito, y aquí llega a 90 o más, hipertensión grado 2. Entonces no es difícil de poder armar. Ahora, en la parte de abajo, ¿qué dice? Crisis hipertensiva. Si la presión sistólica llega a 180 y la presión diastólica llega a 120, ya digo crisis hipertensiva, ¿ya? Y la crisis hipertensiva habitualmente la clasificamos, ¿no?, en urgencia y en emergencia. ¿A qué llamábamos emergencia? A la que pone en riesgo la vida de la paciente, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo tiempo para bajar esa presión? 1 hora, ¿no es cierto? Tengo de minutos a 1 hora para bajar esa presión. Porque si no bajo esa presión, un ACV hemorrágico, ¿no es cierto?, y mi paciente se me muere. Hay pacientes que llegan a la sala de urgencias con una cefalea tan intensa, ¿ya?, que la colocan al monitor, detectan esta presión, 180, pónganse 130, ¿ya? ¿Cuál es mi diagnóstico? Crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva. Y frente a esa paciente que está con cefalea, porque tiene signos, ¿no es cierto?, síntomas en este caso, de daño de un órgano blanco, ¿qué tengo que hacer? Bajar rápido esa presión. Le piden valoración por el cardiólogo, le piden electrocardiograma, le piden laboratorios, ¿no es cierto? Y hasta eso el paciente me hace un ACV y se me muere en liderazgo. Y es lo que pasa muy común, que tardamos en actuar. Aquí le tengo que bajar rápido la presión. Van a ver, ¿no es cierto?, en farmacología seguramente nitrocruciato de sodio, nitroglicerina, me ayuda a bajarle rápido, cuestión de minutos, y le salvo la vida a ese paciente. Por eso es que esta clasificación, ¿no es cierto?, la estoy considerando, porque me permite tomar acciones. Una urgencia hipertensiva tiene estas presiones, pero no tiene síntomas, no tiene signos, no viene con esa cefalea intensa. Por tanto, tengo minutos, no, tengo horas, hasta 24 horas para bajar esa presión, ¿no es cierto? No es algo que debo actuar de manera inmediata, pero tampoco lo voy a dejar 24 horas, ¿no es cierto?, sin bajar la presión. Ahí puedo utilizar antihipertensivos que le puedo dar incluso por vía oral, ¿no? Enalapril, captopril, o sartano que tenemos, ¿no? Nifedipino, que se puede dar por vía oral, ¿no? Entonces ahí va. La emergencia y la urgencia la utilizamos dentro de la crisis hipertensiva. Actualmente ya no se recomienda utilizar, les voy a mandar las recomendaciones de 2025, ya no se recomienda hablar de urgencias ni de emergencias hipertensivas. Todos entran al grupo de hipertensión grave, ¿ya? Si tienen 180 y 120, la definición es hipertensión grave. Y así tengan, ¿cierto?, o no tengan síntomas, ¿qué tengo que hacer? Bajar esa presión, ¿ya? Actualmente ya no se recomienda utilizar esa denominación de urgencia ni emergencia, es la recomendación de la ACA
no a partir del 2025. Les voy a mandar el recorte para que lo vean en el artículo, ¿ya? Entonces, ¿por qué he hecho mención todavía de urgencia y emergencia? Porque todavía hay colegas que siguen utilizando esa denominación, ¿ya? Y que sepamos que en función de esa denominación damos también la conducta, ¿no? Hoy en día tengo crisis hipertensiva, ¿qué hago? Hay que bajar la presión, hay que bajar la presión lo más rápido y evitar complicaciones a posteriori. Esta tabla me tienen que aprender para su evaluación. De nada me sirve que valore la presión arterial, ¿cierto? Y luego no sepa interpretarla. Yo no puedo decir que una persona es hipertensa con una sola medición. ¿Cuántas veces tengo que medir entonces la presión arterial? Por lo menos 2 veces. Le mido la presión arterial. Está con 140/85 de presión arterial. Es hipertenso. ¿Qué tengo que hacer? Volverle a medir la presión arterial. Le puedo volver a medir la presión arterial. Quiero saber rápido si es hipertenso. En 15 minutos le vuelvo a medir la presión. Me vuelve a dar 140/90. Confirmo que es hipertenso. ¿Ya? No basta una sola medición para decir que es hipertenso. Necesito 2 veces que esté alterado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo voy al hospital por primera vez, es normal que tengamos ansiedad. Hay personas que tienen miedo de ir al hospital. Porque dicen, yo nunca voy al hospital porque al hospital van y siempre se complican, siempre se mueren. Y hay gente que no quiere ir al hospital. Pero ahora está obligado a ir por su condición de salud. ¿Cómo está frente al médico? Estresado. Está estresado. Está ansioso, está tenso. ¿Qué pasa con su presión? Se eleva. Hipertensión de bata blanca. ¿Ya? Es que doctor, cada vez que vengo donde usted me dice que soy hipertenso. Pero mi esposa es enfermera, me mide la presión y mi presión está normal. Voy a la posta de mi casa, ¿no es cierto? Ahí tengo mi vecino que es personal de salud, me toma la presión y siempre está normal. Claro, pero con el médico está estresado, ¿no es cierto? Entonces eso es una reacción fisiológica que se puede dar. Hipertensión de bata blanca. Por tanto, se recomienda medir la presión en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Ya? Con 6 horas de diferencia, de manera ideal. Y si la presión está alterada en 2 mediciones, ya le puedo catalogar como hipertenso, ¿no? Es importante clasificar bien a la persona, porque si usted le clasifica como hipertenso sin serlo, le va a medicar de por vida a ese paciente, ¿no es cierto? De manera inadecuada. Claro que la hipertensión se maneja con medidas no farmacológicas primero, ¿no? Con medidas de dieta, ¿no? De hábitos. Pero hay que tener presente eso. 2 veces necesito que esté alterado. ¿Dónde mido la presión arterial? En los 2 brazos, derecho e izquierdo. No hay eso que la presión es más alta en el lado izquierdo porque está cerca del corazón. Yo debo medir en ambos lados, derecho e izquierdo. Donde sea más alto, ahí voy a monitorizar. ¿Ya? Porque esa es la presión más alta que el paciente ha registrado, ¿no? Método palpatorio, método escrutatorio, eso bueno, lo van a hacer, o lo hacen en el gabinete. Ingurgitación yugular. ¿Qué me está indicando? Dificultad del retorno venoso, ¿cierto? Por tanto, me está indicando que hay algo que está obstaculizando el paso de sangre hacia la aurícula derecha. ¿Ya? Puede ser que haya un tumor en el mediastino, puede ser la insuficiencia, ¿no?, en el corazón que está provocando ese signo, pero que hay que recordar. Cuando el paciente está en decúbito dorsal supino, las venas están ingurgitadas. Eso es normal. Cuando el paciente está sentado o está de pie, o está en Fowler, semi-Fowler, las venas del cuello no tienen que estar ingurgitadas, tienen que estar colapsadas. Por tanto, para evaluar las venas del cuello, nuestro paciente tiene que estar en Fowler o semi-Fowler, no en decúbito dorsal o supino, porque ahí todos tenemos las venas ingurgitadas. ¿Ya? ¿Qué venas vamos a observar? Las yugulares anteriores las podemos ver ingurgitadas, la yugular externa las puedo ver ingurgitadas, pero la yugular interna no la veo porque está tapada por el esternocleidomastoideo, ¿no?, por el músculo del cuello. Entonces, si yo le pido que inspire, hemos dicho, el tórax expande, la presión baja, la sangre vuelve con facilidad. ¿Qué pasa con las venas del cuello? Se colapsan. Si el paciente expira, el tórax se retrae, se vuelve pequeño. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Por tanto, ¿qué pasa con las venas del cuello? Se ingurgitan. Si un paciente puja o hace un esfuerzo, van a ver que las venas del cuello se ingurgitan. Y eso es por cambios fisiológicos, ¿no? Tengo que evaluar en Fowler o semi-Fowler, la cabeza mirando al lado izquierdo. En el lado derecho visualizo, ¿no es cierto?, la ingurgitación yugular.
y veo el grado de ingurgitación yugular. Eso vamos a ver en cuello, ¿ya? Hasta dónde debe valorarse, ¿no es cierto?, y percibirse. Vamos a medir con una regla hasta dónde llega, ¿no es cierto?, la ingurgitación, lo propio. Eso lo hacemos, ¿no es cierto?, apreciando la presión que existe, ¿no?, a nivel de las venas del cuello. Por ejemplo, en esta imagen, ¿están las venas del cuello ingurgitadas o no? Sí, ¿no ve? ¿Hasta dónde está ingurgitado? Todo el trayecto del cuello. No. Ahí. ¿La vena del cuello está ingurgitada? ¿En la de abajo, la diapositiva de abajo? Sí. ¿Hasta dónde? Todo el trayecto del cuello. Muy bien. Entonces me tomo como referencia el ángulo de la mandíbula. Todo el trayecto del cuello. Si está ingurgitada menos de la mitad, ingurgitación grado 1. Si llega hasta la mitad del cuello, ingurgitación grado 2. Si está en todo el trayecto del cuello hasta el ángulo de la mandíbula, grado 3. Si va detrás de la oreja, hasta 1 centímetro detrás de la oreja, grado 4. ¿Cuántos grados de ingurgitación hay entonces? 4. De tal manera que usted mirando me puede establecer. Yo no puedo decir las venas del cuello están muy ingurgitadas, las venas del cuello están poco ingurgitadas, no. Ingurgitación yugular grado 3. ¿Qué quiere decir? Todo el trayecto del cuello hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, es una manera de evaluar los grados de ingurgitación. Quiero evaluar la ingurgitación con el método de Lewis. Lewis, paciente en posición de semi-Fowler, mirando al lado izquierdo, el médico al lado derecho. ¿Qué va a provocar? Va a palpar y encontrar el ángulo de Lewis. ¿Cuál es el ángulo de Lewis? La unión del manubrio con el cuerpo del esternón. La unión del manubrio con el cuerpo del esternón. Hay una cresta, hay una arista, ahí hay que tocar. ¿Ya? Ahí voy a colocar una regla, de manera perpendicular. ¿Ya? Voy a colocar una regla. Después de colocar esa regla en el ángulo de Lewis, con un bajalenguas voy a ir hasta donde llegue la ingurgitación yugular. ¿Ya? De tal manera que con ese bajalenguas voy a colocar el nivel donde está la ingurgitación yugular y voy a poder medir en centímetros y saber cuántos centímetros está ingurgitada la vena. ¿Ya? De tal manera entonces que esta reglita me va a servir como, ¿no?, el parámetro de medición. Y donde llegue la ingurgitación de las venas es que voy a colocar el nivel del bajalenguas. ¿Ya? Puedo medir la ingurgitación yugular entonces también en centímetros y poder describir de esa manera. ¿Ya? De tal forma entonces que nos permite, ¿no?, evaluar la ingurgitación yugular también en el método de Lewis, ¿no?, de método de Lewis. ¿Qué significa la ingurgitación yugular? Hemos dicho dificultad del retorno venoso. ¿Cuánto es la presión en la aurícula derecha? 0. Si la presión en la aurícula derecha es 0, la sangre siempre va a volver hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? La sangre va de mayor presión donde hay menor presión. ¿Cuánto es la presión en el territorio venoso? Va, ¿no es cierto?, a llegar máximo hasta 12 centímetros de agua. Ahí no hablamos de milímetros de mercurio, estamos hablando de centímetros de agua. La presión en las venas es mucho más baja que en las arterias, ¿no? 12 centímetros de agua es mayor que 0. Sí, la sangre siempre va a volver a la aurícula derecha por esa característica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la sangre se empieza a retener en las cámaras del corazón y me aumenta la presión en la aurícula derecha y empieza a subir? La sangre tiene dificultad de volver al corazón, ¿no es cierto? Se dificulta el retorno venoso. Y eso pasa en la insuficiencia cardíaca, ¿no? En la insuficiencia cardíaca derecha, la sangre tiene dificultad de volver al corazón. Y empieza a haber un aumento de presión en el territorio venoso. ¿Ya? Y eso es lo que valoramos. Eso es lo que valoramos. Si está ingurgitado 3 centímetros, puede ser normal, porque esa ingurgitación equivale a 9 centímetros de agua de presión en el territorio venoso. Si está ingurgitado a 4 centímetros,
equivale a 12 centímetros de agua en el territorio venoso. Entonces, ¿puede haber ingurgitación yugular en condiciones fisiológicas? Sí. ¿Hasta cuántos centímetros puede ser normal? Hasta 4. Considerando que la presión venosa has dicho que es máximo hasta 12 centímetros de agua. Por tanto, si este paciente no tiene clínica que me oriente a un problema cardíaco y tiene ingurgitación yugular, pero la ingurgitación yugular es apenas 4 centímetros, no llega a la mitad del trayecto del cuello, ¿no es cierto? No llega. Puede ser fisiológico, como también puede ser patológico. Tengo un paciente con ingurgitación yugular de 4 centímetros. Tiene disnea de esfuerzo. Me refiere que se le están hinchando los pies en las horas de la tarde. ¿Voy a tomar en cuenta que esos 4 centímetros es normal? No, porque hay clínica que me dice que tiene un problema cardíaco, ¿no es cierto? Hay que evaluar bien ese paciente. Pero si tiene 3 centímetros de ingurgitación yugular, no tiene disnea, no tiene edema, no tiene nada que me refiera como clínica, puede ser normal porque corresponde a esa presión venosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que evaluar la ingurgitación, pero también hay que, ¿no es cierto?, hacer la interpretación de manera adecuada, ¿no? Adecuada. ¿Qué más nos toca como signos vitales? La temperatura. ¿Qué es la temperatura? El calor que ostenta un cuerpo, hemos dicho, ¿no? La temperatura, ¿cómo controlamos? Con el termómetro. Hay termómetros de mercurio, hay termómetros de infrarrojo, hay termómetros, ¿no?, digitales. El termómetro infrarrojo me mide la temperatura rápido, ¿no? Segundos, 2 segundos. El de mercurio, ¿cuánto tiempo? 5 minutos, ¿no? 3 a 5 minutos. El digital, 1 minuto, hasta 1 minuto y medio, ¿no? Tiene su alarma que nos avisa. Entonces la tecnología hace que sea variable, ¿no? ¿Cuánto es la escala del termómetro de mercurio? De 35 grados a 42 grados centígrados, ¿no? No tiene más la escala. Por tanto, hay que utilizar el termómetro para emplear. Cada vez hay menos termómetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se rompen y el mercurio es tóxico. El mercurio es tóxico, ¿no? Y se está ya fabricando menos los termómetros de mercurio y tenemos más termómetros digitales y los infrarrojos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Medir temperatura en cavidades. ¿Dónde es más fidedigna la temperatura? La boca y el recto, ¿no es cierto? Boca y recto. La axila no es un sitio adecuado, porque es un hueco, ¿no es cierto? No necesariamente el bulbo se acomoda y toca contacto con la piel del paciente. Por tanto, el termómetro tiene partes, tiene el bulbo, tiene el cuello y tiene, ¿no es cierto?, el tallo. ¿De dónde sujetamos el termómetro? Del tallo. ¿Dónde hacemos la lectura? ¿No? En la columna de mercurio que me marca, ¿no?, los grados centígrados, ¿ya? ¿Qué más tenemos que considerar? La cavidad donde se mide es importante, ¿no es cierto?, para hacer fidedigna la temperatura. Hay cintas térmicas que se colocan en la frente, o se colocaban antes, porque con infrarrojo ahora ya todo el mundo compra infrarrojo, pero me miden temperaturas que se pueden variar de acuerdo al ambiente. Si hace frío hay vasoconstricción periférica, llega menos sangre y la temperatura es más baja. Por eso es que siempre van a ver que con el termómetro de infrarrojo se valora arterias frontales, temporal superficial, por ejemplo, nos da temperaturas más bajas, más bajas. Razón por la cual la mayoría prefiere ahora valorar en la arteria carótida o a nivel radial también, ¿no es cierto? Y es donde vamos midiendo igual. ¿Cuánto es la temperatura normal? Vamos a quedar por conveniencia en que la temperatura tiene que ser de 36.5 a 37.2. 37.3 ¿es normal? No. 37.3 no es normal, pero tampoco es fiebre. Por tanto, 37.3 a 37.9 va a ser febrícula. Febrícula. Porque cuando llega a 38, ahí hablamos de fiebre, ¿no es cierto? Ahí hablamos de hipertermia. 38 grados, ¿no?, de hipertermia. Pero si tiene 37.5, no es fiebre, pero es febrícula. Hay que evaluar qué está provocando el aumento de temperatura en ese paciente, ¿ya? Eso por conveniencia, porque puede variar dependiendo, ¿cierto?, el autor, dependiendo, ¿no?, la referencia que ustedes tengan en cuenta. Por tanto, de 36.5 a 37.2 vamos a considerar ya la temperatura normal. ¿Es lo mismo la temperatura en el recto que en la axila? No. ¿Dónde es más alta? Recto. ¿Cuánto más alta? 0,5 grados centígrados. Hay diferencia entonces de 0,5 grados centígrados, ¿ya? Entonces,
Eso es lo más importante. Si yo encuentro diferencia de temperatura de más de 1 grado centígrado en el recto, ¿eso es normal? Imagínense que le controlo en el recto 38 grados centígrados y en la axila, perdón, 39 grados centígrados y en la axila le encuentro 38. ¿Cuánto diferencia hay? 1 grado. ¿Eso es normal? No. ¿Cuánto dice la diferencia, hemos dicho? 0,5, ¿no? 0,5, medio grado. Ese signo ya lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la apendicitis. Se llama signo de Lenander, ¿ya? Donde me está indicando una posibilidad del apéndice inflamado, sobre todo cuando el apéndice tiene la ubicación pélvica, ¿ya? Pélvica, podemos encontrar eso. Entonces, por eso es que damos de referencia ese parámetro, porque tiene que haber una ligera diferencia entre los dos sitios, pero no puede ser una diferencia marcada. Cuando está más de lo establecido como fisiológico, hay que pensar, ¿no es cierto?, en una patología. En este caso, signo de Lenander, que sugiere apendicitis. ¿Qué es el signo de Lenander? La temperatura rectal mayor a 1 grado centígrado que la temperatura axilar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay que medir en las cavidades. Hoy en día también existen termómetros que se le acomoda un cono que permite entrar dentro del conducto auditivo externo, llegar al tímpano y medir la temperatura timpánica. La temperatura timpánica es fidedigna, igual que el recto y igual que la boca. Lo importante sería tener, ¿no es cierto?, el termómetro que pueda, ¿no?, tener el dispositivo para ingresar al conducto auditivo externo. Ya no se toma la temperatura como antes en los niños rectal. No se medía la temperatura en la boca porque el niño llora, está asustado. El niño juega, si yo le coloco el mercurio va a jugar, lo va a morder, ¿no es cierto?, o lo va a hacer caer y se va a contaminar con el mercurio. Razón por la cual, ¿cómo medíamos la temperatura antes? Rectales. Es más, antes el termómetro se utilizaba incluso para valorar si el ano estaba permeable. Ni bien nacía el niño, lo examinaba y con el termómetro, ¿no es cierto?, lo introducían dentro del ano para ver si había permeabilidad. Actualmente esas maniobras ya no se realizan. No se realizan. Ya tratamos de ser menos invasivos. En los niños se utilizan los termómetros con infrarrojo, ¿no es cierto?, que no es invasivo, es rápido y me permite, ¿no es cierto?, poder evaluar. Quiero evaluar el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, perdón, la temperatura timpánica, necesito el dispositivo adecuado, ¿no? La temperatura, entonces, eso lo hacen igual en el gabinete. ¿Qué es hipertermia? Aumento de la temperatura, igual o mayor a 38 grados centígrados. ¿Qué es hipotermia? Temperatura menor, ¿no es cierto?, a 36 grados centígrados, ¿ya? Igual o menor a 36 grados centígrados. Entonces, ¿qué puede provocar hipotermia? La obstrucción de una vena, ¿no? Si hay una obstrucción de una arteria, la hemorragia, muy bien. Eso es muy importante lo que dice su compañera, ¿no? Ahí está en una hemorragia la tríada de la muerte, dice, ¿no? Tríada de la muerte. Un paciente con acidosis, ¿ya? Acidosis, hipotensión, y le agrego hipotermia, ¿ya? Ese paciente tiene alta posibilidad de morir. Muy raras veces se revierte el choque, ¿no es cierto?, porque ya está en un choque hipovolémico, ¿no?, profundo, choque hipovolémico grave, ¿no?, un grado 4 probablemente, ¿no?, dentro de la evaluación. Entonces la tríada de la muerte, ¿no?, contempla la hipotermia. Muy bien, ya puede ser una hemorragia. Entonces hay que considerar, ¿no es cierto?, las causas que llevan a la hipertermia. Seguramente ahí están las infecciones, ¿no? Todo cuadro febril siempre hay que asociar a infección, a un proceso inflamatorio. En cambio la hipotermia hay que pensar que hay sangrado, que hay pérdida de volumen, que hay, ¿no es cierto?, obstrucción en una arteria, en una vena, que también puede ir acompañado, ¿no?, por este dato. Bueno, entonces, hay que estudiar la temperatura. La temperatura hay que estudiarla en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Hay que hacer un cuadro térmico para ver cómo se comporta ya la temperatura, que es lo que nos interesa. Y ahí va a encontrar diferentes tipos de fiebre, ¿ya? De tipos de fiebre. ¿Qué estamos observando? ¿Qué estamos observando en este gráfico? ¿Ya? Si ustedes se fijan, la temperatura ha alcanzado niveles patológicos, ¿no? Tiene fiebre, está con hipertermia. Pero la temperatura varía.
no varía más de 1 grado centígrado y en ningún momento baja a valores normales, ¿no es cierto? No baja a valores normales. ¿Cómo se va a llamar ese tipo de fiebre? Fiebre continua. De tal manera que la fiebre continua es aquella temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados que oscila, que varía. Puede ser 38, en la tarde puede estar 38,5, ¿ya? Volver nuevamente a 38 grados, luego subir, ¿no es cierto?, nuevamente a 38,5. Va oscilando menos de 1 grado centígrado durante el día, pero en ningún momento baja a valores normales, ¿ya? Fiebre continua. Eso lo vemos en pacientes, por ejemplo, con neumonía o la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea alcanza valores bastante elevados, ¿no? Incluso mayores de 39 grados, ¿no? Y en ningún momento remite, en ningún momento baja a valores normales, ¿ya? La fiebre remitente. La fiebre remitente, si ustedes se dan cuenta aquí, está oscilando más, ¿no? Está variando más. ¿Cuánto varía? Más de 1 grado centígrado. Pero tampoco vuelve a valores normales. Todo el tiempo está con fiebre, ¿ya? Fiebre continua, menos de 1 grado, nunca baja a lo normal. Fiebre remitente, baja más de 1 grado, pero nunca llega a valores normales. Siempre está con fiebre a lo largo del día. ¿Ya? Esto encontramos en cuadros graves, como la sepsis, las endocarditis, ¿ya? Bacterianas, por ejemplo. ¿Qué vemos en este otro gráfico? Hay periodos en los cuales está con fiebre y hay periodos afebriles. Entonces la fiebre, ¿no es cierto?, va bajando a lo largo del día y eso se llama fiebre intermitente. Puede ser que en el mismo día, en la mañana esté con fiebre, ¿no es cierto?, y en la tarde o en la noche tenga valores normales, ¿ya? Y al día siguiente otra vez en la mañana con fiebre y valores normales. Hay pacientes que pueden tener en un día la fiebre y después estar 1 día o 2 días sin fiebre, por ejemplo, y nuevamente presentar la fiebre, ¿ya? Hay diferentes patrones que podemos encontrar en este tipo de fiebre que le hemos llamado intermitente, ¿ya? Que es lo más importante que hay que considerar. Entonces, la intermitente, por ejemplo, ¿qué característica tenía la intermitente? Que hay periodos afebriles, hemos dicho, ¿no es cierto? Afebriles. Dependiendo del comportamiento, le vamos a dar la denominación. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me hace fiebre, ya el día 1, el día 2 me viene afebril, el día 3 me hace otra vez fiebre. ¿Qué estamos encontrando? Que hay fiebres intermitentes, sí, pero que tienen periodos afebriles que son bastante largos, ¿no? Un día sin aumento de temperatura. En los 3 días ha presentado, ¿cierto?, un pico, un día, sin pico febril, ¿no es cierto?, sin pico febril. Le vamos a llamar la fiebre terciaria, ¿ya? De tal manera que aquí encontramos un día con fiebre, un día sin fiebre, un día con fiebre, un día sin fiebre, ¿ya? Hay pacientes que tienen un día fiebre, luego un día, el segundo día, el tercer día sin fiebre y el cuarto día otra vez la fiebre. La vamos a llamar la fiebre cuartana, donde vemos que hay 2 días con periodos afebriles, ¿no es cierto? Esto es muy característico de qué patología? De la malaria, de la malaria. La malaria me da esos patrones de fiebre terciaria, fiebre cuartana. De tal manera que viene, doctor, tengo fiebre, tengo escalofríos. Le controlamos y no hay tal fiebre, ¿no es cierto? ¿Ha tomado algún medicamento? No. Y ahí dudamos de la fiebre que me está refiriendo, ¿no es cierto? Y podemos encontrar durante el monitoreo que justamente la paciente está en periodo afebril, ¿ya? Hay cuadros como las riquecias que me dan, ¿no es cierto?, un día fiebre, el segundo, el tercero, el cuarto día sin fiebre y el quinto día otra vez la fiebre, ya, la fiebre quintana. De tal manera que entonces todas estas son formas de fiebre intermitente, ¿ya? Fiebre irregular, ya, esto es muy variado, tiene, ¿no?, ascensos y descensos que no tienen patrones, ¿ya? No tienen patrones, eso vemos en pacientes con TB, eso vemos con pacientes con sepsis, ¿ya? Cuando hay pacientes que tienen la elevación de la temperatura bien marcada, decimos fiebre éctica, ¿ya? Fiebre éctica, eso también encontramos en pacientes con sepsis, pacientes graves, ¿ya? Entonces, dependiendo del gráfico que vamos a encontrar, le vamos a dar diferentes denominaciones. Tengo un paciente que me está haciendo fiebre, ¿ya? Le he hecho estudios, porque el paciente me ha indicado, ¿no es cierto?, que está con aumento de temperatura. Es un periodo bastante largo, 3 semanas que el paciente me relata que está con fiebre. Le hago estudios, ¿no?, de hemograma, general de orina, cultivos, y no encuentro una causa, no encuentro una infección.
Ya una semana de estudiar a ese paciente y no encuentro una causa, pero me sigue haciendo fiebres. La voy a llamar fiebre de origen desconocido. ¿Ya? No sé qué le está provocando la fiebre, no he podido reconocer la causa que le está llevando a ese cuadro, la voy a denominar como fiebre de origen desconocida y ese va a ser mi diagnóstico. Puede obedecer esa fiebre a muchas causas y entre ellas, ¿no es cierto?, a enfermedades del tejido conectivo, como también, ¿no es cierto?, puede pertenecer a efecto por diferentes cánceres, ¿ya? Aunque la mayoría se ha asociado a que pueda corresponder a un cuadro infeccioso. Por tanto, es importante, ¿no es cierto?, siempre tener un diagnóstico establecido y en este caso va a ser fiebre de origen desconocido, porque no estoy pudiendo, ¿no es cierto?, determinar dónde se ha originado, el cuadro térmico, ¿ya? Bueno, ¿quiénes son difíciles de evaluar? El niño y el anciano. El sistema inmune del niño es inmaduro, el anciano, ¿cierto?, no expresa el cuadro como habitualmente esperamos. Un paciente con neumonía, adulto mayor, puede no tener fiebre. Y ahí dudamos, ¿no es cierto? Dudamos. Es decir, ¿será que es una neumonía? Pues que no tiene fiebre, ¿no? No tiene fiebre. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Los grupos difíciles de evaluar siempre son los extremos de la vida. Considerando también que el pronóstico es peor, ¿no es cierto?, en estos dos grupos. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí.